Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura y literatura. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el ajedrez y sus beneficios. ¿Sabía usted, señora, señor, señorita, joven, que no solo los beneficios que el ajedrez tiene en la parte psicológica, sino también de manera integral? Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi privilegiada invitada es Shirley Mayo Barriga. Ella es licenciada en psicología, es especialista en psicología del deporte por la Asociación de Psicología del Deporte de Argentina, es entrenador de fútbol profesional categoría A, directora y psicóloga del deporte de la consultora psicodeportiva. Autora del libro Psicología del Deporte en el Fútbol Infanto Juvenil, coautora junto a 15 autores psicólogos del deporte de Latinoamérica, del Caribe y España con el libro Claves Actuales de la Psicología del Deporte, miembro representante en Bolivia de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, miembro de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, docente en pregrado y posgrado, expositora en congresos, cursos, seminarios nacionales e internacionales. Licenciada Amayo, un honor tenerla con nosotros. Sus saludos, por favor. Muy buenos días a toda tu audiencia, un gusto estar con ustedes y pues hablar de un tema que es diferente, es interesante y ya estaremos comentando más al respecto. Sí, realmente muy interesante. Yo hablaba, antes de invitarla a la licenciada referente a este hermoso deporte, ¿no? Deporte, ciencia, ella nos dirá qué es, ¿no? Hay muchos que lo califican como simplemente un juego de mesa, ¿no? Así como las damas, más o menos, ¿no? Licenciada, ¿cómo tenemos que entender esta actividad del ajedrez? ¿Es una ciencia? ¿Es un deporte? ¿Es un juego de mesa? ¿Qué es? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Pues depende del enfoque que se le dé. Evidentemente es un juego de mesa cuando es recreativo y lo juegas para pasar un buen momento, para divertirte con amigos y familiares. También es un deporte, ¿no? Es un deporte cuando lo practicas a nivel competitivo y eres un profesional del ajedrez. Pero también el ajedrez pues se lo practica como una herramienta pedagógica y también terapéutica. Al mismo tiempo, pues en psicología del deporte lo utilizamos en otras disciplinas, pero utilizándolo como una herramienta para trabajar algunas jugadas específicas y promover la resolución de problemas, la toma de decisiones, el control de la ansiedad, por ejemplo, el focalizar la atención, entre varios elementos. Entonces el ajedrez pues nos sirve dependiendo de los diferentes enfoques a los que les demos. Para la población en general pues es un juego de mesa donde puedes divertirte jugándolo. Y para los deportistas, los ajedrecistas que lo practican a nivel profesional, pues sí, es un deporte que corresponde, como todos los deportes, a una práctica profesional y un entrenamiento debido al respecto. Licenciada, esto de profesional y simplemente considerarlo como juego, depende del tiempo, o de los objetivos que la persona tiene. Por ejemplo, yo he jugado ajedrez en algún momento, ¿no? Pero para ser una profesional, ¿qué características tiene que tener para que yo me considere que estoy obviamente ya haciendo una actividad deportiva? Bien, uno de los elementos obviamente es pertenecer a un club, participar de los campeonatos de las asociaciones departamentales, participar de los campeonatos de la federación, ir a olimpiadas, a mundiales. Entonces en ese momento estás practicando el ajedrez a nivel competitivo y profesional, ¿no? Luego hay un ranking también a nivel mundial, ¿no? Donde los mejores jugadores, los jugadores profesionales a nivel élite, pues están mejor rankeados en ese ranking que te menciono. Perfecto.
o dónde se ha inventado esto del ajedrez? ¿Cuál era el objetivo? Algo de historia tal vez que nos pueda decir para entenderlo mejor, ¿no? Esta actividad. Bien, no hay un origen claro del ajedrez, ¿no? Hay diferentes versiones, hay diferentes, estudios que se hacen, ¿no? Al respecto sobre la historia del ajedrez, incluso hay leyendas al respecto. Pero pues una de las versiones más aceptadas es que el ajedrez ha sido inventado pues en Asia, cerca de la India, y desde ahí se ha ido extendiendo, ¿no? A los diferentes países, a la China, a Europa, primero a Europa del Este, luego a toda Europa. Ya el ajedrez moderno pues se lo conoce desde España, ¿no? Entonces no tiene un origen claro como tal, ¿no? Y pues se centra hace miles de años, ¿no? Entonces es realmente milenario este deporte, ¿no? Como tal. ¿Y en qué consiste el ajedrez en grandes rasgos, si nos podría decir? Por ejemplo, ¿en qué momento se gana el ajedrez? Bien, el ajedrez se considera o se caracteriza como un juego de análisis y de estrategia, ¿no? Donde pues dos personas se desafían frente a un tablero, ¿no? Y tienen que ir moviendo las piezas en función pues a los movimientos que corresponden a cada una de las piezas, y pues uno gana cuando pues da el jaque mate al rey, ¿no? Ahí es donde se gana una partida, ¿no? El momento que se hace el jaque mate al rey. Y bueno, si yo quiero practicar ajedrez, licenciada, ¿qué necesito tener o saber inicialmente? ¿Tengo que tener yo mi propio juego de ajedrez? Tal vez es caro para comprar, económicamente hablando. ¿Cómo tengo que empezar para que yo empiece a practicar el ajedrez? ¿Qué tengo que tener? ¿O qué habilidades también, no? Porque yo creo que una persona, por ejemplo, con discapacidad no podría practicar ajedrez, ¿o sí, licenciada? Bien, obviamente sí hay que tener, ¿no? Un tablero de ajedrez, pero pues hay diferentes calidades, marcas, tamaños, ¿no? Incluso hay ajedrez de bolsillo que uno lo puede llevar a diferentes lugares. Entonces, como que esa no es la dificultad, ¿no? Y también el ajedrez estándar, que todos lo conocemos en el tamaño que normalmente lo conocemos, ¿no? Pero lo básico, obviamente, es lo primero es aprender a colocar las piezas en el tablero, cómo se colocan las blancas, las negras en dicho tablero, después conocer los movimientos básicos de cada una de las piezas, y ya el juego como tal, pues también se lo dejo a los maestros del ajedrez que nos enseñen a jugar, que ellos son los expertos, pero se aprende ajedrez justamente jugando, ¿no? Hay que meterse a la piscina y, como quien dice, meterse al tablero para aprender a jugar. En este sentido, pues eso es lo primordial, y tener la voluntad de aprender, de saber cómo se juega, agarrarle el gusto al juego como tal. Es una manera de empezar, ¿no? Ya, licenciada, yo he visto, bueno, en la televisión, en otros lugares, ¿no? Donde o sea, para ganar el ajedrez, ¿cuánto tiempo más o menos se demora? No, porque yo veo que es como el póker, más o menos, ¿no? O sea, están horas inclusive en un juego, como también pueden estar unos 10 minutos o 15 minutos. ¿Estoy en lo cierto? ¿El tiempo, o no hay tiempo límite para terminar un juego? ¿Podemos estar así una hora o media hora o como 10 minutos? Bueno, evidentemente en una partida profesional puede durar de 3, 4, 5 horas, sí, es bastante extensa, ¿no? Sí. Cada uno de los jugadores también se toma su tiempo para ir haciendo los movimientos, además como son profesionales, pues ellos tienen otra manera de jugar. Pero ya a nivel recreativo, cuando la estás pasando bien, estás jugando con amigos, como que eso tiene menos relevancia, ¿no? Y uno puede terminar una partida en pocos minutos, ¿no? En vista también a la poca experiencia que uno puede tener en el juego. Pero ya cuando uno se une jugador profesional y tiene pues el objetivo de ganar una partida, puede durar, como te digo, desde 3 hasta 5 horas máximo, ¿no?
y cada movimiento, pues la persona, el jugador debe pensarlo, ¿no? Tiene varias opciones en un corto tiempo, aunque uno pensara que se lleva tanto tiempo, sino que cada movimiento tiene varias opciones, que uno lo piensa en corto tiempo y tiene que decidir la mejor opción, ¿no? Posible para el próximo movimiento que va a realizar con cada una de las piezas que tiene en el tablero, ¿no? ¿Hay algún estudio, licenciada, de las jugadas que existen en el ajedrez? Estaríamos hablando de cientos, de miles, de decenas. ¿Cuántas jugadas habrá en el ajedrez? Según la experiencia o según, bueno, pues a los alumnos que usted ha podido capacitar, ha podido apoyar. Creo que me quedo corta cuando digo que miles de partidas, miles de opciones que puedas tener. Creo que me quedo muy corta con eso, ¿no? Sí, hay un estudio, ahora no lo recuerdo, pero me quedo corta con decir que solo miles, ¿no? Mucha. O sea que por eso se deben quedar 4 o 5 horas también, ¿no? Y dígame, licenciada, dicen muchos, ¿no? De esto del ajedrez que mejora la rapidez mental, etcétera, ¿no? Pero uno de afuera lo ve un juego bastante lento, monótono. ¿Por qué se debe esto? O sea, ¿por qué rapidez mental si simplemente estás pensando? Tal vez ese proceso de pensamiento hace que tú desarrolles esta rapidez mental considerando que no hay tiempo. O sea, yo puedo pensar con tranquilidad, se podría decir tal vez, no sé, 20 minutos para hacer una movida o 15 minutos, ¿no? ¿Por qué rapidez mental? Bueno, esto también depende, ¿no? En el ajedrez profesional hay relojes, hay cronómetros, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno hace un movimiento, en cuanto a realizar el movimiento, tiene que tocar la campanita para ir marcando el tiempo, ¿no? Entonces, pues obviamente que ese tiempo que tú dedicas a pensar, pareciera que fuera largo desde fuera, pero desde adentro, en el movimiento que vas a realizar, inmediatamente estás pensando varias opciones, como mencionaba, y tienes que decidir cuál va a ser el mejor movimiento en función también a qué te está planteando tu rival, ¿no? Y por eso es que necesitas una agilidad mental. Haces el movimiento y también tienes que tocar, ¿no? el tiempo para marcar el tiempo en el que estás desarrollándote en esa partida. Y hay esto dentro de este juego, licenciada, el autoconocimiento, obviamente tiene que haber, ¿no? El autoestima, etcétera, pero también la parte contraria, o sea, que yo lo conozca al otro jugador, o sea, a lo que me refiero es tal vez a que yo pueda adivinar o pueda prevenir ciertas jugadas que él tiene, estudiándolo más o menos cómo es su forma de jugar. Eso hay en ese corto tiempo de que tal vez yo me encuentre con un jugador y recién en mi vida lo estoy viendo, ¿no? Hay esa posibilidad en el ajedrez de ya conocerlo, prevenir ciertas jugadas que esta persona tiene, por dónde quiere ir. Eso hay, esa antelación, ese conocimiento en el ajedrez. Bueno, uno cuando está jugando una partida también visualiza el tablero y visualiza no solo tus posibles movimientos, sino los posibles movimientos del contrario, ¿no? Y en ese momento también vas viendo cómo él va haciendo los movimientos y a qué lado va avanzando con sus piezas, ¿no? Y como que eso te da una pauta de qué es lo que está buscando con sus movimientos. Y pues cuanto más experiencia tengas y también tal vez hayas tenido alguna opción de haber jugado en otros campeonatos contra ese mismo rival, pues más o menos tienes una idea. Si no has jugado nunca, en la manera como va moviendo las piezas, tú te vas dando cuenta qué objetivo está buscando también al momento que está realizándose una partida. Ya. ¿Por qué mayormente, licenciada, los ajedristas, así como en el póker, ¿no? Son varones y no así existen muchas mujeres? Bien, culturalmente, ¿no? El ajedrez, como muchas actividades humanas, ¿no? Que han sido practicadas por varones, ¿no? Los clubes que se formaron en inicios, pues fueron conformados meramente por varones, ¿no? En un ambiente pues bastante machista. Y la situación mundial no ha cambiado tampoco, ¿no? Hay un porcentaje bajísimo de mujeres que practican profesionalmente el ajedrez, ¿no?
En Bolivia, por ejemplo, aproximadamente quizás menos del 8 o el 9% de mujeres practican como jugadoras federadas, ¿no? Dentro de la Federación de Ajedrez. Y es similar el porcentaje a nivel mundial. Por eso también hay que promover mucho la práctica del deporte del ajedrez en las niñas y adolescentes, que son las edades donde se crean las bases para llegar a la práctica competitiva. Entonces hay que desmitificar de que el ajedrez es un deporte masculino, hay que incluir más damas en las competiciones y también provocar el interés de niñas y adolescentes en la práctica del ajedrez. Bueno, en eso tienes razón, ¿no? Yo me acuerdo que ha habido una niña ajedrecista que le ganó al que era presidente de Bolivia, el señor Evo Morales. Me acuerdo de esa niña, creo que era tarijeña la niñita, que jugaba pues como una gran profesional. Bueno, ya era una profesional, ¿no? Porque iba a competiciones, había viajado a algunos lugares, había ganado a todos sus amiguitos. O sea que yo comparto con usted, licenciada, ¿no? Muchas veces la parte cultural nos hace creer que solamente algunos deportes, algunas acciones son para varones, pero sin embargo no. O sea, también las mujercitas, bueno, también tienen sus deportes propios de las mujeres, que también los varones se han incluido en ciertas actividades también, como la peluquería, chef, etcétera. Ahí se ven incluso ahora más varones que mujeres, ¿no? Así que hay que olvidarnos de este punto de que los varones y las mujeres, yo creo que ambos, pues el género, tiene las mismas habilidades. Licenciada, por otro lado, cuando hablamos con usted, cuando estaba conversando para invitarle al programa, usted decía que el ajedrez apoya y tiene beneficios en la vida en general del ser humano. ¿Nos puede decir cuáles son tal vez estos beneficios que nos proporciona el ajedrez? Bien, el ajedrez tiene bastantes beneficios, como habíamos mencionado, no solo para los deportistas profesionales, sino para la población en general, para quien gusta de practicar el ajedrez como una actividad recreativa o educativa, ¿no? Entonces, se puede enseñar desde valores como la perseverancia, la paciencia, la disciplina, la empatía, el respeto al rival, ¿no? Hasta desarrollar lo que vienen a ser las habilidades cognitivas como la atención, la concentración, la memoria, la toma de decisiones, el pensar posibles soluciones y las diferentes inteligencias, ¿no? Entre ellas la visual espacial, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia emocional, ¿no? Y la creatividad. Entonces son varios elementos que son beneficiosos en el desarrollo integral del ser humano y que uno se puede beneficiar a través de la práctica recreativa del ajedrez. Ya, por ejemplo, si yo le quiero enseñar a mi hijo valores, ¿cómo tendría que empezar yo a enseñarle? ¿Cuál sería el mecanismo para que él aprenda, yo que sé, el valor al respeto que usted nos hablaba al contrincante, a la paciencia, por ejemplo? ¿Cómo empezaría yo como papá, por ejemplo, porque ahora nos están escuchando papás, ya cómo empezaría yo a tal vez manejando ciertas técnicas que usted ahora nos puede decir, cómo empezaría yo a enseñarle eso a mi hijito o a mi hija? Bien, viéndolo ya desde el lado de los papás, pues un primer elemento es el ejemplo, ¿no? Que los padres también jueguen al ajedrez, que gusten del ajedrez y que enseñen el ajedrez a los niños, ¿no? ¿Qué tal que pues yo pido a mi niño jugar ajedrez, pero yo no entiendo, yo no sé y tampoco lo motivo para que practique, ¿no? Si yo sé jugar o si me intereso por aprender a jugar, pues voy a motivar mucho más a mi niño, hasta voy a disfrutar de jugar con él partidas. Y también, ¿qué es lo que pasa? Lo que mencionaba, ¿no? Cada jugador tiene que hacer movimientos de pieza y tiene que esperar su turno hasta que el otro jugador realice el movimiento de pieza. Eso te va a dar la paciencia, la perseverancia. Tienes que terminar la partida, no te puedes ir a media partida, ¿no? A menos que abandones porque estás en jaque, por ejemplo. Pero la idea es que no abandones, ¿no? De inicio, sino que pues termines la partida, que llegues hasta donde puedas en la partida, ¿no? Eso te va a dar también la paciencia. Entonces, la misma práctica del ajedrez es que te promueve que tengas este tipo de elementos, más
el aporte y el modelo que tienen los papás para la práctica del ajedrez. ¿Y en cuánto tiempo el niño puede aprender estos valores, estas acciones? No creo que solamente jugando una vez, ¿no? Tendríamos que jugar tal vez 3 veces a la semana, una vez a la semana, licenciada, con nuestros hijos. Sí, hay que tener una cierta constancia, ¿no? Uno, para que a los niños también no se les olvide los movimientos, cómo se juega, ¿no es verdad? Hay que tener una cierta constancia, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Y también una de las ventajas es que se les enseña también en colegio, ¿no? El ajedrez. Entonces los niños también van aprendiendo desde el colegio y al mismo tiempo pues van practicando con los papás, con los familiares. Entonces es importante que por lo menos una vez a la semana ellos vayan practicando de manera lúdica. Como les digo, no es necesario presionar al niño, sino que es una opción de un tiempo de compartir con la familia, ¿no? Para que los niños pues tengan la opción de jugar al mismo tiempo con los familiares y con los padres, ¿no? Con los hermanos también. Claro, con los hermanos, la familia. Y aparte de eso, licenciada, ellos también pueden construir las fichitas, ¿no? Ya ellos pueden construir también, ahí estaríamos mejorando tal vez si son niños, el aspecto de psicomotricidad fina, bueno, también para que ellos se distraigan, aprendan otras habilidades y compartan con la familia. Realmente muy interesante, licenciada, esto del ajedrez. A veces uno simplemente lo ve como un juego de mesa, así como si fuese ludo, ¿no? Ludo o estas damas que jugábamos antes. Y a propósito, licenciada, las damas también, ¿por qué las damas no se lo califica igual que el ajedrez? Si yo considero que más o menos es lo mismo o no es lo mismo. Pues está en una diferente categoría, ¿no? Evidentemente el ajedrez ha sido reconocido mundialmente como un deporte, ¿no? Entonces por eso que se encuentra en una categoría totalmente diferente, ¿no? Pero pues varios juegos de mesa también te permiten desarrollar habilidades cognitivas, ¿no? Porque sí o sí tienes que estar pensando cómo resolver diferentes jugadas en los diferentes juegos de mesa que se tienen en casa, ¿no? Sin embargo, un juego muy completo, estructurado, con reglas y también con movimientos apasionantes es el ajedrez, ¿no? Que te da una diversidad de opciones para desarrollar, como te digo, estas habilidades y estos beneficios que hemos ido mencionando, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel de valores, a nivel educativo, a nivel de desarrollar también la creatividad. Entonces, te da diferentes elementos a diferencia de otros juegos de mesa, ¿no? Claro, en la parte educativa, por ejemplo, hay 3 elementos que nosotros manejamos, los psicólogos educativos, ¿no? Donde ya podemos decir que ha habido un aprendizaje, es cuando la persona aprende valores, habilidades y conocimientos, y según lo que nos dice, bueno, involucra mucho estos elementos en este deporte, en esta actividad del ajedrez. Licenciada, nos vamos a ir a un corte, por favor, no se vaya, y también a los oyentes, no se vayan, en unos minutitos regresamos. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. A una mujer se la cuida, se la respeta, se la quiere y solo se le grita para decirle que se la ama. Si la relación no va más, se acaba, pero no se mata. Fundación FUCASE, a través del proyecto Violencia Cero, convoca a mujeres y adolescentes que sufran violencia a comunicarse con nosotros y recibir ayuda psicosocial y orientación legal. Llámenos 282-5600, WhatsApp 7878-0889
o visítenos en oficinas de Fundación Fucase, Villa Bolívar D, calle 102, número 2517, edificio Centro de Negocios, Ciudad de El Alto. Siempre en tu hogar, un producto de calidad, brindándote seguridad y excelente protección. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Encuentra la calamina plástica normal, la de Onda Sesco, la 090, planchas plásticas, placas plásticas de la línea Duralil, tinas e hidromasajes de distintos modelos, bases de ducha, lavaplatos, baños turcos, líneas de piscinas y tanques de agua. Fabricados con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio. Cóndor. Pedidos al 280-1199 y al 772-41417. Cóndor, calaminas plásticas, Cóndor, la más durable. Mayores informaciones a nuestra página web www.calaminasplásticascondor.web.bo. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Maynasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Maynasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Maynasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Proclama de la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809. Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Uno de los primeros gritos libertarios de América Latina. La tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Lindas montañas te vieron nacer, el Illimán y tu cuna meció. Estudio 94 FM te desea feliz Día de la Paz. Tierra de Chucutas, tumba de tiranos. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava y estamos a través del Estudio 94 FM. Estamos hablando sobre el ajedrez y sus beneficios en el ser humano. Mi invitada es la licenciada Shirley Imayo. Ella es licenciada en psicología, especialista en psicología del deporte. Además es escritora del libro Psicología del Deporte en el Fútbol Infanto-Juvenil, coautora junto a 15 autores psicólogos en el libro Claves Actuales de la Psicología del Deporte, es académica y bueno, tiene un currículum bastante destacado. Estamos, haciéndole ciertas preguntas. Ya nos han llegado otras preguntas, licenciada, que esto ya al final lo vamos a responder.
Estábamos hablando sobre los beneficios que este deporte, que este juego, tiene para la vida del ser humano, en sus valores, en sus habilidades, en sus conocimientos, estrategias, infinidad de cuestionamientos, ¿no? Licenciada, el ajedrez, como usted nos dijo, beneficia en muchas áreas que nos ha mencionado, ¿no? Bastante sorprendente. Pero yo veo esto de estar sentado, por ejemplo, imagínese un profesional 4, 5, 6 horas, ¿no será contraproducente para su salud física? Ya porque, mire, yo estaba leyendo un artículo donde decía de que las personas siempre tienen que tener una actividad y no pueden estar sentados más de 9 horas, que eso puede repercutir de manera negativa en su salud. ¿Estoy en lo correcto, licenciada? Tal vez estas personas que practican el ajedrez lo combinan con otras actividades. ¿Cómo uno tendría que practicar o cómo uno tendría tal vez que prevenir ciertas afecciones, ¿no? Porque tanto tiempo sentado, imagínese, hasta yo cuando estoy sentada 2 horas, por ejemplo, ya me duelen mis rodillas, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Bueno, efectivamente, ¿no? Los ajedrecistas profesionales pueden practicar 2 horas diarias, ¿no es verdad? Frente al tablero, y también practicar las tácticas y estrategias que necesitan ellos constantemente estar trabajando, ¿no? Obviamente lo ideal es siempre combinar y equilibrar lo que es la actividad mental, estática, con la actividad física, ¿no? Tener planificadas actividades físicas, practicar uno o varios deportes que les guste como un complemento, ¿no? Más aún si se practica el ajedrez a nivel profesional. Hay que planificar entrenamientos de ajedrez y entrenamientos con actividad física, como mínimo 30 minutos diarios. Por ejemplo, algo similar ocurre con los corredores de autos y motos, ¿no? Evidentemente se pasan horas sobre ruedas durante sus entrenamientos, pero a la vez tienen planificados horarios de entrenamiento físico. Lo mismo te diría de los profesionales de eSports, ¿no? Tienen sus horarios de entrenamiento gaming y a la vez tienen planificadas actividades físicas. Entonces hay que coordinar horarios de entrenamiento tanto de su preparación como tal en el deporte en el que están y también planificar actividades físicas de por lo menos 30 minutos diarios, ¿no? Incluido el adecuado descanso, el sueño, que es muy importante, ¿no? En estos deportistas, y también la alimentación saludable, ¿no? Entonces no es solamente el tema de la actividad física, sino la parte saludable de alimentarse adecuadamente, y también el descanso. El descanso, el sueño es muy importante en estos deportes. En este caso, como están sentados horas ya y tienen, usted decía, 30 minutos de actividad física, ¿la dieta es distinto en esta clase de actividades, licenciada? Pues también va a depender de cada uno de los deportistas, ¿no? De la estructura física que tengan, la composición grasa y muscular que tengan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños, la ventaja es que ellos también tienen sus actividades deportivas en el colegio, entonces tienen la opción también al mismo tiempo de practicar deporte en educación física y otras actividades extracurriculares, ¿no? En el caso de adultos, pues también eso varía en función, obviamente, a la edad, al género y a la composición de la estructura física que tengan ellos. ¿El ajedrez será contraproducente, licenciada, para algún grupo de personas que tengan ciertas características? Bueno, el ajedrez en general no es contraproducente, ¿no? Lo pueden aprender tanto niños, adolescentes, adultos, a cualquier edad, sobre todo para la práctica recreativa, ¿no? Eso sí, pues para dedicarte a nivel profesional, para llegar a ser un maestro internacional, ya debes haber iniciado antes de los 10 años la práctica del ajedrez y haber participado, ya estar a nivel asociado, ¿no? Y aprender el ajedrez a esas edades tempranas, ¿no? Ahora, pues hay experiencias con el ajedrez a nivel educativo y terapéutico, como mencionaba, con niños autistas, con niños hiperactivos. Son experiencias que te permiten también darte cuenta de que el ajedrez te puede ayudar a nivel educativo y también terapéutico, ¿no? También hay experiencias con adultos mayores,
depende mucho del enfoque que se le dé, de las herramientas lúdicas y terapéuticas que se usan para aplicar el ajedrez en este tipo de poblaciones. Entonces el ajedrez pues no es solamente una práctica a nivel profesional, ¿no? Como ya se ha comentado, sino que si te das cuenta, un bajo porcentaje de la población es quienes se dedica a nivel profesional o competitivo. Más por el contrario, la mayor parte de la población pues se dedica a nivel recreativo. Entonces pues no es contraproducente, más por el contrario se puede utilizar como herramienta educativa y terapéutica. ¿Ha tenido usted experiencias que han practicado este deporte personas discapacitadas? Experiencias personales no, pero depende también del nivel de discapacidad. Dependiendo de los niveles, pues se puede practicar el ajedrez, ¿no? Sobre todo cuando el nivel de discapacidad es mínimo, ¿no? Donde la persona pues es más autónoma, ¿no? En ese sentido, pues se puede enseñar varias jugadas, se enseña algunos movimientos y sobre todo la parte lúdica, la recreativa, de participar, de ser parte de las actividades del colegio, de la familia, ¿no? Entonces que no tenga que ser algo excluyente de las personas, ¿no? Más por el contrario, incluyente. Y licenciada, ¿qué diferencia tiene? Debe tener el ajedrez, yo supongo, ¿no? Algo bien peculiar que los otros deportes, ¿no? Por ejemplo, con el básquetbol, igual uno puede llegar a ser creativa, igual puede llegar a formar valores competitivos, inclusive, ¿no? Con muchos deportes se llega tal vez a lo mismo. ¿Qué de peculiar, qué de importante, qué de diferente tiene el ajedrez comparando con otras actividades? Bien, son las habilidades mentales que se van desarrollando y cómo estas también las puedes ir aplicando, ¿no? a tu vida diaria, ¿no? Algo que, por ejemplo, un periodista y ajedrecista español, Lencho García, menciona, el ajedrez es el gimnasio mental del ser humano, ¿no? Entonces te permite como hemos hablado, un sinfín de soluciones, un sinfín de opciones y también poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces eso también lo diferencia de otros deportes, le da muchísima importancia a la parte mental, sí, pero no solamente la parte mental e intelectual como hemos mencionado, ¿no? Sino los otros elementos que tienen que ver desde la parte de la inteligencia emocional, la gestión de emociones, el controlar también tus emociones, el poder crear, el poder pensar opciones. Ya, bien interesante, ¿no? Me parece como llenar un crucigrama también, ¿no? Porque los crucigramas también tienen una función mental, psicológica, inclusive las personas ancianas de la tercera edad practican el crucigrama, ajedrez, todo aquello para que les mejore la memoria, la atención y obviamente también estas habilidades no se pierdan y no envejezca nuestro cerebro. Muy interesante, licenciada, todo lo que nos ha hablado sobre el ajedrez. Ahora vamos a hablar sobre Bolivia. ¿Cuántos jugadores habrá en Bolivia? Licenciada, si tiene tal vez ese dato, tal vez de La Paz, ¿cuántos jugadores tendremos en ajedrez profesionales aquí en Bolivia? Bueno, a lo que tengo conocimiento, no existe un número exacto, ¿no? A nivel competitivo aproximadamente puede estar alrededor de los 100 ajedrecistas, ¿no? Como jugadores activos en la Federación de Ajedrez, pero es un número pues estimado, ¿no? No existe como tal una estadística, ¿no? No hay una cifra exacta, ¿no? Entonces, pues va por ahí, sin embargo, te reitero, no tengo la cifra exacta, no existe esta estadística como tal en la misma Federación de Ajedrez. Ya, y hay en otros lugares también que se pueda practicar este deporte, aparte de la Federación de Ajedrez, tal vez hay institutos, hay academias especializadas para la práctica del ajedrez aquí en la ciudad de La Paz, licenciada, para que las personas que nos estén escuchando puedan aproximarse a esos lugares y obviamente ahora que están en vacaciones los niños, bueno, pues por lo menos que puedan practicar o por lo menos empezar
con esta actividad del ajedrez, licenciada? Institutos que nos puedan recomendar, lugares donde los padres puedan ir a llevarlos a sus hijos, jovencitos, o tal vez ellos también pueden ir, ¿no? Claro. Hay varios clubes, ¿no? Hay varios clubes y pues es cuestión de buscarlos. También quizás acercarse a la Asociación Departamental de Ajedrez para informarse un poquito más, por no mencionar nombres específicos, ¿no? Otra situación también al respecto del ajedrez es que pues también hay la opción de practicarlo en internet. Hay partidas, hay competiciones en las que uno puede apuntarse y participar también, ¿no? Entonces como que se ha ampliado muchísimo más con la pandemia. Ha incrementado durante el confinamiento la práctica del ajedrez a nivel recreativo, pero también la práctica del ajedrez a través del internet. Bien interesante, ¿no? Claro, yo he visto algunas partidas, tiene razón, ¿no? O sea, que si uno no necesariamente tiene que preocuparse de tener un compañero para jugar, ¿no? Yo juego con la computadora, bien interesante, licenciada. Aquí ya nos ha llegado algunas preguntitas, por favor. Dice lo siguiente, uno de ellos. ¿Se gana dinero con el ajedrez profesional? Y si es así, ¿cuánto se gana? Bien, ese dato no lo podría contestar, tendríamos que preguntarles a los jugadores profesionales. Creo que sí existen algunos premios, pues a nivel boliviano creo que no es tanto el dinero que se gana, pero sí en otros países pues justamente se dedican a nivel profesional porque saben que pueden ganar dinero participando de las diferentes competiciones, ¿no? Entonces en otros países sí es muy bien valorado y se les paga muy bien. La verdad que no podría decir una cifra exacta, pero hay mucha gente que se dedica pues al 100% a lo que viene a ser la práctica del ajedrez a nivel profesional. Aquí tenemos otra pregunta, dice, interesante, a ver, usted nos dirá también como experta en esto del fútbol. Nos dice aquí que según la ley boliviana, ya el único deporte considerado profesional es el fútbol. ¿Será así, licenciada? Le piden su opinión. La verdad que habría que volver a leer la ley del deporte, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo es profesional? Cuando te pagan por esa actividad, ¿no es verdad? Cuando te dedicas al 100% de esa actividad. Evidentemente, cuando se habla de fútbol, ellos, los jugadores, reciben un sueldo a través de sus clubes, ¿no? Que son los que les pagan, ¿no? Y se dedican pues a entrenar fútbol y a jugar fútbol 100%, ¿no? Sí, y no se dedican a otras actividades más que al fútbol como tal. Viéndolo desde este lado, obviamente sí, ¿no? Viene a ser el fútbol un deporte profesional y quizás únicamente profesional acá. Ahora se ve algunos ejemplos diríamos extraordinarios, quizás en tenis, quizás en baloncesto, donde se les paga a los jugadores para dedicarse al 100% a la práctica de ese deporte. Evidentemente en Bolivia, pues, como les digo, no hay, digamos, estos premios cuantiosos que permitan a un ajedrecista dedicarse como al 100% al ajedrez, ¿no? Van a tener que dividirse en otras actividades entre estudios y trabajo. Aquí tenemos otra pregunta también referente casi a lo mismo. Dice, los futbolistas, ¿por qué ganan tanto? Pues eso habría que preguntarnos, ¿verdad? A las de diferentes pues instituciones. Sin embargo, pues más o menos te diría que la vida de un futbolista es relativamente corta como profesional, ¿no? Uno va iniciándose, pues debutando en el fútbol profesional, pues acá en Bolivia, quizás a los 23 años, con buena suerte, y va terminando como que a los 33 años, ¿no? Entonces como que tiene una vida profesional de 10 años. En ese tiempo pues tiene que también ir ahorrando, si es bastante capaz de darse cuenta de que estos 10 años son los que le van a dar pues un colchón económico para el restante de vida que tiene, ¿no?
Entonces, pues los futbolistas son los que se jubilan jóvenes, ¿no? Si lo comparamos con la jubilación de la gente común y corriente, ¿no? Se jubilan a los 33, 35 años y son jubilados a esa edad. Luego tendrán que reemprender un camino nuevamente una vez retirados, aprender quizás otra profesión, aprender a trabajar en otros oficios, ¿no? Algunos no lo tienen previsto, en el retiro no tienen previsto porque su vida se ha enfocado en esos 10 años de profesionalismo directamente en el fútbol, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hay que prever. Cuando uno se retira hay que prever y hay que tener un colchón económico para lo que venga más adelante, ¿no? Que ya no vas a vivir del fútbol a partir de tus 33, 35 años. Existen casos excepcionales de jugadores que llegan a los 40, pero son excepciones, ¿no? Bueno, para eso mejor el ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez no tiene edad, uno puede practicar, bueno, pues desde niñito hasta una persona de la tercera edad, ¿no? Licenciada, aquí tenemos otra pregunta de una estudiante de psicología de la UPEA. Ella dice que, bueno, está estudiando psicología y qué función tiene en la sociedad, dice, la psicología del deporte. ¿Qué hace usted? Le preguntan, licenciada. Bien, la psicología del deporte pues es una rama aplicada de la psicología, evidentemente trabaja con los deportistas, pero no solo los deportistas de alto rendimiento, trabajamos con diferentes poblaciones, deportistas de iniciación, de formación, deporte comunitario, ¿no? Entonces nos podemos abocar a diferentes áreas que hacen al deporte, ¿no? Y en este sentido pues se trabaja antes, durante y después de una competición en el caso de deportes competitivos, ¿no? Se trabajan diferentes variables, ¿no? Variables desde la autoconfianza, la autoestima, variables cognitivas, como se ha mencionado, del tema de la atención, de la concentración, de la memoria, la toma de decisiones, elementos que también hacen al deporte como la ansiedad, el estrés, las presiones, ¿no? Entonces se van trabajando según el deporte y según cada deportista elementos que se necesitan ir mejorando, fortaleciendo según la actividad que está realizando el deportista y también los objetivos que tenga el deportista, ¿no? Pero como te digo, no solamente se trabaja a nivel alto rendimiento, también se trabaja en iniciación y en formación. En la formación. Ascar Gorta, ¿se acuerda, licenciada, que ha trabajado mucho con la autoestima de los deportistas, ¿no? Y él decía, mi secreto, bueno, aparte de que eran ellos ya un equipo ya consolidado, era también un buen equipo, ya él había trabajado más con la autoestima también de estos futbolistas, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar también de otro estudiante y nos dice, ¿cuál es la función que tienes como psicóloga en el ajedrez? Licenciada, esta es su pregunta. ¿Cuál es la función? Sí, bien, dependerá también de los objetivos del deportista, ¿no? En este caso, pues, estoy trabajando con ajedrecistas de alto nivel y pues es en función de esos objetivos. Se están preparando para competiciones internacionales y en función a eso se va trabajando, ¿no? Temas como la motivación, como la ansiedad, la autoconfianza, en función a lo que están buscando ellos para su preparación a nivel competitivo. Usted trabaja netamente entonces en la parte psicológica, en prepararlos de manera mental. ¿Estamos bien? Sí. Siempre haciendo una evaluación y una evaluación psicológica, psicodeportiva de los deportistas y también viendo los objetivos, ¿no? A qué están apuntando, qué requieren, cuál es la demanda que ellos tienen, ¿no? Y en función de eso se va trabajando con los deportistas. Licenciada, ¿hay algún estudio referente? Bueno, esa es una pregunta mía, no de las personas que nos están enviando. ¿Hay algún estudio referente a cómo envejece una persona que ha practicado ajedrez? Esto le pregunto, ¿no? Porque leía también en un artículo, también para entrevistarla a usted y conocer un poco de esta gran actividad que es el ajedrez,
de que ayuda a que las personas no tengan, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Y es eso lo que le quería preguntar, si existe realmente un estudio, tal vez han hecho una secuencia de vida de un ajedrecista, cómo envejecen, ¿no? Si realmente todo lo que nos dicen del ajedrez, que ayuda a la memoria, que ayuda a la atención, que ayuda a procesos cognitivos, que ayuda a tantas cosas, ¿será real? O sea, ¿habrá algún estudio referente a esto, licenciada, de que realmente un ajedrecista, bueno, pues envejecerá de una manera, bueno, pues que mentalmente no haya perdido tanto sus habilidades cognitivas? Sí, ha habido alguna experiencia al respecto. Si no me equivoco, lo que se hacía era comparar, valorar adultos mayores de 65 años, donde se les ponía diferentes actividades. Sabían de los que pues tenían que pintar, algunos tenían que escuchar música, otros practicar ajedrez, ¿no? Entonces, pues diferentes actividades a las que se les sometía a los adultos mayores, ¿no? Y dentro de eso, pues en esa investigación se detectó pues que el ajedrez era preventivo, ¿no? El ajedrez era preventivo de lo que bien mencionas, el Alzheimer, y favorecía un mejor nivel cognitivo de los adultos mayores, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Este tipo de datos, aparte del tema de la música, ¿no? Que también es un elemento que ayuda muchísimo a los adultos mayores a mantener las facultades cognitivas necesarias para seguir siendo funcionales y autónomos el resto de vida que puedan estar, ¿no? Entonces es muy importante, como te mencionaba, el ajedrez viene a ser un gimnasio mental necesario para el ser humano y más aún para los adultos mayores. Muy interesante, muy lindo. Licenciada, le tengo que agradecer, mire, tan rápido ha pasado el tiempo y ha pasado nuestra hora de entrevista. Le agradezco nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una conversación bastante productiva, novedosa para muchos, porque siempre lo hemos visto al ajedrez, bueno, que se mueve fichas, ¿no? Y nada más, como el ludo, como esos juegos de mesa, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Y estas habilidades cognitivas, ese gimnasio mental que nos ha hablado, realmente es algo novedoso. Y bueno, yo insto a los jovencitos, a los papás que nos están escuchando, a que sus hijos, bueno, pues practiquen el ajedrez. Es una actividad noble, loable, no les va a hacer daño en nada, más bien les va a favorecer mucho en su vida y sobre todo en su psicología. Sus palabras de despedida, por favor, licenciada. Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante conversar al respecto, tener una amplia opción para hablar sobre el ajedrez y otros elementos del deporte como tal. Entonces, pues me siento satisfecha. Igualmente recomendar no solamente a los niños y a los adolescentes que aprendan a jugar ajedrez, sino también a los adultos y a los adultos mayores que practiquen el ajedrez, que si no lo saben, pues lo vayan aprendiendo, que también es fácil aprenderlo y es fácil también disfrutarlo, cuanto más en familia, con amigos y pues con los hijos, con los hermanos. Es muy importante practicar el ajedrez como un elemento recreativo y un elemento beneficioso para el ser humano. Con estas palabras de la licenciada Mayo, entonces nos despedimos y nos reencontramos el próximo martes. El próximo martes tendremos otro invitado también especial, así con ese currículum y la experiencia que nos ha demostrado la licenciada Mayo. Conmigo hasta la próxima semana y bueno, pues que tengan una bonita semana. Hasta pronto.